En el desarrollo de las últimas horas, Real Madrid Club de Fútbol ha anunciado que Xabi Alonso deja de ser su entrenador y en Fútbol Entertainment trataremos de analizar el porqué de esta decisión y todo lo que representa para la institución merengue. El mundo del fútbol en el continente europeo vive una etapa de constante cambio en el que más de las 5 grandes ligas europeas ha habido una fuerte cantidad de destituciones por parte del rol del entrenador y una de ellas, diríamos, propuestas más fuertes se ha sentido bastante a través de la dinámica de que el entrenador no pueda llegar a cumplir con los objetivos de realmente reforzar un proyecto, muchas veces también a través de los resultados deportivos, pero que especialmente pueda llegar a mantener una influencia más fuerte en la plantilla o en la institución y de ahí un estilo de juego que realmente se demuestre sustentable y que pueda llegar a generar un proyecto fuerte a futuro. Diríamos que la determinación de un rendimiento prometedor con la dinámica de una capacidad de crecimiento y específicamente todas estas palabras validadas a través de la estructuración de una ideología clara de juego. Diríamos que ello ha sido uno de los conceptos claves para definir por qué Xabi Alonso deja de ser entrenador de la institución de Real Madrid. Pero para poder llegar a definirlo mejor en este análisis nos centraremos en cada uno de los puntos clave para poder llegar a conocer su destitución y de ahí poder llegar a saber qué pasará y quién puede llegar a ser el siguiente entrenador de Real Madrid. Antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar lo que fue la confirmación en las últimas horas de la destitución, aunque a través de un margen poco claro que entregó Real Madrid de cara a la decisión. En él específicamente se toma en cuenta que fue una decisión de mutuo acuerdo en la que el entrenador y la institución dejarían de formar parte de una relación a largo plazo, básicamente una sesión con mutuo acuerdo de lo que sería un contrato profesional. Pero se siente en general que luego de la culminación de la Supercopa de España, que representó victoria blaugrana a través de un 3-2, era claramente un punto de inflexión para poder llegar a conocer si el futuro de Xavi estaba en peligro y si la dinámica sería mantener la paciencia para confirmar un proyecto fuerte. Lo segundo no ha pasado y lo primero ha representado por ahora que Real Madrid todavía mantiene objetivos muy fuertes de cara a la temporada. Ha perdido su primer gran opción de alzar un título, pero todavía le quedan más de 3 opciones a través de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la pelea por el título en la primera división del fútbol español y la dinámica de lo que represente la participación en esta parte de la temporada. Objetivos claves y que todavía se parecen puedan llegar a cumplirse. Pues diríamos que ello podría llegar a ser la mayor propuesta de la decisión de Florentino Pérez a la hora de aportar la decisión clave en las últimas horas para Real Madrid, que se deba llegar a buscar un nuevo rumbo. Pero antes de poder llegar a definir si este rumbo es positivo o no, pasaríamos a destacar el margen de los resultados y lo que representan para Real Madrid. Al día de hoy, el equipo es segundo en la división, en este caso, por supuesto, hablando de la liga, con 45 puntos. En este caso, en este caso, a 4 de diferencia de Fútbol Club Barcelona. Teniendo en cuenta que ambos ya han disputado 19 jornadas, se espera que el equipo tal vez tenga una buena posibilidad de cara a la pelea por el título. Todavía es matemática, pero veríamos que una de las incursiones clave para poder llegar a definir por qué se decidió apostar por el movimiento en los banquillos es el contexto de juego. Un equipo que ha perdido mucha fase de finalización, un equipo que, por ejemplo, también ha sufrido bastante a través de lo que es la línea de la plantilla en general, con lastimosamente representando un mal mercado de fichajes para los refuerzos. Ello directamente venido a más debido a que con Franco Mastantuono, Álvaro Carreras, Gonzalo García, por supuesto a través de su renovación, y además de ello también de futbolistas como Dinhausen y Trent Alexander-Arnold, se esperaba que el bloque defensivo y especialmente el bloque defensivo pudiese llegar a ser o verse reforzado, pero con las lesiones y incontinuidad física de Rudiger, la poca capacidad y claridad a la hora de definir cuál es la mejor pareja defensiva y momentos en los que Raúl Asensio
sigue demostrando que es un prometedor futbolista, pero todavía no el tipo de futbolista que puede llegar a liderar la defensa de Real Madrid como un futbolista de primera línea. No es que no sea talentoso, no vamos a ese tipo de premisa, ni que pueda llegar a ser insuficiente para Real Madrid, sino que todavía no ha demostrado que pueda llegar a ser el ente controlador del equipo en la zona de atrás, el referente en defensa, y de ahí que el equipo pudiese llegar a encontrar otro referente en el centro del campo, algo que tampoco se ha podido llegar a suscitar por las rotaciones a través de Fede Valverde siendo lateral, la dinámica de que futbolistas como Eduardo Camavinga o Tchouaméni han tenido momentos interesantes para la temporada, pero aún así su rendimiento de cara a la formación del equipo y las mejores capacidades para explotar la plantilla se ha sentido que muchas veces están más para un refuerzo defensivo que para una premisa de poder llegar a instaurar, lo mencionado al principio de este análisis, una ideología clara de juego. Además de ello, también el papel de futbolistas como Jude Bellingham a la hora de verse en una plantilla con un entrenador que prefirió en varias opciones claves de la temporada apostar por una alineación que básicamente diera rédito a una premisa más pragmática para Real Madrid, que es básicamente entender lo que sucedió en la final de la Supercopa, una plantilla adaptada a las necesidades del equipo por las lesiones, pero también adaptada a la mejor dinámica de Real Madrid, apostar por el valor de las individualidades y el margen técnico y de ahí poder llegar a superar a duros momentos en los partidos y específicamente a duros rivales con la capacidad y explotación del talento, que es básicamente centrar el juego en los Vinicius Junior, Rodrigo Goes, la línea de fuego con Gonzalo García o además de ello, por supuesto, el valor de Kylian Mbappé, algo que en general se demostró redituable, pero como mencionábamos a través de los fichajes, ha dejado un Real Madrid muy desbalanceado y con ello el equipo constantemente ha visto que el punto de inflexión clave para la temporada se ha centrado en que más de una vez Xavi ha tratado de promover la línea de tres, pero siempre lo ha hecho a través de un margen de un 50%, 20% o 30% de intento, básicamente y respetuosamente hablando, a través de un proceso a medias en el que la ideología de juego desde el principio se sintió que estaba retrocediendo de cara a las capacidades que representaba como entrenador y su experiencia. Y con ello poco a poco veíamos un Real Madrid que de nuevo como en la etapa Ancelotti empezaba a adaptarse más a lo que podría llegar a ser la continuidad que la propuesta de aportar algo diferente y ello empezó a costarle factura a Real Madrid a través de lo que mencionábamos, el margen de los fichajes, porque se esperaba más de futbolistas como Trent Alexander-Arnold para confirmar la plantilla, una dinámica que poco a poco, a través de la ideología de juego o el proceso del entrenador, pudiese llegar a explotar a los futbolistas del equipo, como los Dinhausen o, por ejemplo, los Gonzalo García, y con ello definir una idea clara de un Real Madrid que no tenga que siempre depender de tres extremos izquierdos como referencias ofensivas. La polivalencia al día de hoy es un margen muy importante para el deporte, pero también se centra en poder llegar a explotar las cualidades del futbolista y el entorno de la ideología de juego. Tal vez vamos a ser muy repetitivos con este margen, pero en realidad es la representación para poder llegar a definir por qué el proyecto de Xavi Alonso nunca pudo llegar a dar siquiera la primera gran marcha en Real Madrid, porque jamás se sintió que esta ideología fuese clara a la hora de apostar si era una ideología clave para explotarlo a los futbolistas o un concepto que pudiese llegar a adaptarlo a los futbolistas, sino más bien la premisa de tratar de rendir al día a día y de ahí buscar la mejor opción para empezar a adaptar el estilo de juego. Algo que como vemos representa por ahora un cambio en los banquillos. Con ello, también el margen por ahora representa un buen estándar de goleo de Real Madrid a pesar de todo. Ello específicamente a través, por ejemplo, de la Copa del margen copero, por supuesto, y además de ello de la liga, en el que por ahora encontramos a Kylian Mbappé en un gran estado de forma para esta temporada, 18 goles anotados, en futbolistas como Vinicius Junior, el que no haya podido llegar a marcar durante más de 2 meses, básicamente desde octubre hasta la zona de enero, y por ejemplo que en Supercopa pudo llegar a romper esta racha, demostraban a un Real Madrid incapaz de poder llegar a explotar las cualidades de sus futbolistas, algo que le costó muy caro, especialmente muy caro para definir, ya que hablamos del contexto de por qué la plantilla no pudo llegar a verse evolucionada, pasaríamos a hablar del contexto clave de también
por qué Xabi Alonso deja de ser entrenador de Real Madrid. Y esta premisa se centra directamente en lo que fue la dinámica competitiva. En la dinámica competitiva directamente tratamos de explicar lo que fueron los enfrentamientos directos. Y simplemente hablando, por ejemplo, de la pelea en la zona alta de la clasificación, Real Madrid tenía que demostrar para esta temporada no solo que podía llegar a jugar bien y de forma dominante ante los grandes de la división, básicamente los primeros en las 10 plazas, sino que podría llegar a ser sustentable su capacidad de crecimiento, algo que no ha logrado, y que a través de duelos directos también en la UEFA Champions League determinaron, por ejemplo, duros momentos ante el Liverpool, duros momentos para poder llegar a sentenciar una fuerte participación en la pelea por el título ante Atlético de Madrid, premisas también sorprendentes sorprendentes ante equipos como Real Club Deportivo Español o Real Betis Balompié, o además de ello algunos batacazos o cerca de poder llegar a ser batacazos con equipos en la zona baja de la clasificación. Con ello, el dejarse puntos era una premisa que Real Madrid estaba sustentando de forma sorprendente y la dinámica también mantenía que, a pesar de que el primer punto de vista era que la plantilla no estaba siendo explotada a través de la capacidad de implementar una ideología que pudiese explotar mejor a los futbolistas en los resultados o momentos grandes. El pragmatismo tampoco estaba funcionando y con ello, de nuevo, un equipo muy desbalanceado y que en general en lo deportivo dejaba muchas dudas de si realmente tenía una fuerte candidatura en la pelea por el título, ya que todavía no lo ha demostrado. Está ahí, tiene la capacidad de hacerlo y probablemente es por ello que se decide apostar separar caminos, porque la temporada todavía es joven y tiene la oportunidad Real Madrid de reconducirla rápidamente a mejor filosofía de juego y especialmente para poder llegar a instaurar una ideología de juego conveniente para Real Madrid. Si ello es apostar directamente en explotar a los futbolistas más que al margen táctico, veremos qué represente, porque siempre es difícil poder llegar a hablar de Real Madrid con esta dinámica, de si es correcto renunciar tal vez a la ideología de juego para representar una mejor constancia deportiva. Entrenadores, no diríamos que como Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti han renunciado a estos márgenes, sino han tratado de adaptarse para tener un margen más gerencial, de entender que Real Madrid puede llegar a ser una inversión en paralelismos. O un ejemplo, que tarde o temprano representen una inversión, pero que esta inversión hay que saber cómo poder llegar a financiarla, básicamente poco a poco, cómo poder llegar a saber sembrar de la mejor manera posible para tarde o temprano saber cosechar. Ello, bueno, representa porque, por ejemplo, se ha destacado el que en el último tiempo se hayan fichado a más entrenadores en margen administrativo con una buena filosofía de juego, pero una más adaptable que rígida de cara a lo que hace que ellos funcionen como entrenadores. Y de ahí, bueno, Real Madrid puede llegar a decir también que las 15 Champions son una ideología de juego constante que demuestra que Real Madrid no le importa jugar bien o ser el equipo más atractivo, le interesa ganar. Y en ello, una filosofía que le hace la institución más ganadora a nivel económico del planeta. Hace muy poco, llegando a ser el primer equipo en poder llegar a ganar los más de 1.000 millones en un margen de inversión o de ganancia en un año calendario, lo cual representa que, bueno, las cosas no se están haciendo tan mal en lo administrativo y por ello Florentino Pérez decide apostar por un poco a poco adaptar a Real Madrid a un ente un poco más aglomerado de una empresa y por ello la idea de que poco a poco la adaptabilidad de cierta parte de los socios se mantenga, pero también se vuelva Real Madrid un ente corporativo como una empresa, como lo que es en general lo que vemos en el fútbol español, sociedades anónimas. Con ello, bueno, todo ello involucra que por ahora se haya encontrado un momento en el que ni la plantilla, la ideología de juego, el proceso de involucrar una mejor cohesión para hacer una impronta más fuerte en evolucionar a los futbolistas, hayan hecho que Xabi Alonso pudiese llegar a defender su cargo como entrenador de Real Madrid. Ello también nos deja la oportunidad de que todavía hay muchos objetivos por cumplir para destacar a la institución merengue y la idea de que por ahora, a pesar de todo, de que el tener tanta referencia ofensiva pero no establecida en cada uno de sus roles, aún así ha demostrado que son futbolistas muy talentosos y que tarde o temprano pueden llegar a mantener a un Real Madrid fuerte, dinámico y que haga la diferencia. El problema se centra en que ¿cuál podría llegar a ser el cambio si Real Madrid destituye como ha destituido a Xabi Alonso? La dinámica será apostar por ahora por el interinato de Álvaro Arbeloa,
pero la dinámica todavía demuestra, veremos lo mismo que vimos anteriormente, un Real Madrid más predispuesto a tratar de poner el barco a flote y que este tarde o temprano te lleve a buen puerto, básicamente con la esperanza de mantener las velas fuertes, la ideología de que tus remos puedan llegar a demostrar sostenibilidad o la ideología de que claramente en comparación al resto estás básicamente peleando con buques, porque si vemos a los grandes equipos competitivos al día de hoy, aunque tengan dinámicas algo polémicas como Paris Saint-Germain, encontramos a un entrenador de primer nivel con una ideología clara de juego. Nos guste o no el rendimiento de Liverpool, el trabajo de Arne Slot también mantiene una dinámica y un proceso fuerte de cara a la ideología de juego y que se ha tratado de adaptar en beneficio del entrenador. Por parte de equipos como Chelsea, la misma dinámica, que a pesar de que no pueda llegar a ser tan sustentable la idea del entrenador, esta siempre busca acoplarse a otro punto de vista, el poder llegar a estructurar un margen administrativo basado en el valor de los jóvenes para poder llegar a revalorizarles y venderles. Ello es el factor de Chelsea y aunque es diferente, por ejemplo, a lo que mencionábamos en Liverpool, es una ideología administrativa y han tratado de seguirla muy fuerte a la hora de despedir a Enzo Maresca y, por ejemplo, destacar a Liam Rosenio como su nuevo entrenador. Pero todo ello se centra de nuevo en cada uno de estos equipos busca mantener una ideología de juego sustentable, algo que por ejemplo hizo Manchester United y le salió bastante mal, pero que parecía una opción correcta, apostar por el todo por Rubén Amorín, se decidió darle tiempo para que su filosofía tarde o temprano demostrara que era la correcta y no sucedió. Por ello, a veces el deporte, aunque parezca muy claro, en el que Real Madrid necesita una filosofía más eficiente de juego, el día de mañana, aunque Álvaro Arbeloa nos demuestre que puede llegar a ser un gran entrenador o el siguiente entrenador de Real Madrid, mantiene la misma premisa de que si no se cambia algo en el margen administrativo que brinde una confianza más fuerte a largo plazo de lo que se busca hacer y de lo que se quiere hacer, se podrá llegar a obtener objetivos claros en lo deportivo y especialmente confianza en lo deportivo de que pueda llegar a haber un proyecto fuerte para Real Madrid con una ideología de juego clara. Con ello trataríamos de responder por qué Xabi Alonso deja de ser entrenador de la institución merengue a través de la conformación de cada una de las partes de este análisis. Y además de ello también esperando por supuesto que tal vez el equipo pueda llegar a seguir mejorando, ya que por supuesto ellos esperemos nos deje una gran temporada en el fútbol español. Además de ello también, como siempre, los grandes campeones se definen por grandes rivales vencidos y tal vez a la hora de que Real Madrid trate de levantarse, podremos llegar a ver una pelea por el título más prometedora. Con ello nos despedimos, como siempre preguntándoles, en este caso, ¿es correcta la destitución de Xabi Alonso por parte de su cargo como entrenador de Real Madrid? ¿Y quiénes creen ustedes que pueda llegar a ser el entrenador que cambie la dinámica y el proceso de juego y el momento de Real Madrid para el futuro? Ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.